Hola, les habla Hope Garza aquí con Two Sisters Ministries SA y hoy quiero comentar y hablar un poco tocante el parashá número 17 que es Yitro. Y Yitro va a hablar de el suegro de Moisés que le aconsejó, ¿verdad?, cómo hiciera las cosas para que no se fuera acabando él con tanto trabajo que tenía con la gente, el pueblo de Israel. Porque en este tiempo, lo que estaba haciendo Moisés era que estaba juzgando todos los casos que venían delante de él, los casos grandes y los casos chicos. Imagínense ahorita ustedes cómo están las cortes con la gente y tantos jueces que hay. Y en ese tiempo Moisés estaba haciendo todo solo. Así es que Yitro vino y lo aconsejó. Ahora, Yitro era un sacerdote pagano. Y esto es lo interesante porque cuando Yitro se dio cuenta de todo lo que Dios había hecho para el pueblo de Egipto, entonces él empezó a pensar diferente. Entonces Yitro vino y trajo a la esposa de Moisés y a sus hijos y vino a aconsejar a Moisés, ¿verdad? Porque toda la carga que Moisés llevaba en juzgar todos los casos de la gente. Ahora quiero ver algunos comentarios que he escuchado, ¿verdad? Y que he visto también y quiero comentar que quizás si este era el caso, pues entonces podemos entender esta porción, ¿verdad?, de la escritura un poco más diferente. Pónganse a pensar, si tú fuiste la persona que fue y sacó todo el pueblo de Israel, vamos a verlo en esa mentalidad. Si tú fuiste el que fue y sacó todo el pueblo de Israel, no creo yo que le vas a tener confianza a cualquiera, ¿verdad?, que escuche los casos del pueblo de la gente. Entonces, puede ser que a lo mejor Moisés estaba, como decimos, micromanejando. Hay personas que a veces tienen tanta autoridad o tanto poder, ¿verdad?, que no tienen la confianza de dejar a alguien más que haga las cosas porque sienten que las cosas no se van a hacer tan bien como ellos lo pueden hacer, mejor que como ellos lo pueden hacer. Entonces no tienen la confianza de como darle autoridad o responsabilidad a alguien más que haga ciertas cosas. Puede ser que a lo mejor este era el caso con Moisés, no sé, no voy a juzgar de esa manera, ¿verdad? Pero es solamente un pensamiento, ¿verdad?, que se me vino a mí a la mente. Como hoy en día hay personas que si les das un poquito de autoridad, piensan que les diste todo el mundo entero, ¿verdad? Puede ser un trabajito que tengan y están en autoridad y en unos casos negativos abusan la autoridad o dicen, yo quiero esto hecho de esta manera y no me importa si te gusta o no te gusta, así es como lo voy a hacer. Puede ser que pueda ser un poco de eso, no sé, el orgullo quizá, no sé, pero si Moisés era un hombre humilde, ¿verdad? Quizá esta era una área donde él mismo, por su humildad, no quería tampoco que nadie abusara del pueblo de Dios, no sé. Es un comentario, ¿verdad? Pero entonces imagínense ustedes, Moisés estaba día y noche, desde tempranito hasta todas horas de la noche o hasta ya tarde, juzgando los casos que venían delante de él. Y eran casos grandes y casos chicos. Entonces Yetro vino y le dijo, mira, ¿por qué no agarras a toda la gente y los divides? Y acuerden que Moisés ya le había platicado a Yetro todo lo que había pasado. O imagínense ustedes, aquí está Moisés guiando toda esta multitud de gente. Pienso yo que Yetro le tenía un tipo de respeto, ¿verdad?, a Moisés por lo que él estaba haciendo. Pero vino él y le dijo a Moisés, le dijo, mira, divide la gente y busca hombres que son capaces y que temen a Dios y que son hombres de verdad y que odian la concupiscencia. Creo que así se dice la palabra. Vamos a ver aquí donde empezamos en el libro de Éxodo. Aquí el capítulo 18, ¿verdad?
de Éxodo. Aquí tengo mi Biblia en español. A ver, tengo mi Biblia letra grande en español y mi Biblia letra grande en inglés. Y dice aquí, oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Sefora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Entonces dice, Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de vino a Moisés en el desierto. Obviamente la mujer de Moisés y sus hijos estaban con el suegro de Moisés, probablemente durante este tiempo que se estaban introduciendo la gente de Egipto a donde Moisés los iba a llevar, donde los sacó. Probablemente por su propio bien y salud, ¿verdad? Los dejó con su suegro. Dijo, yo me voy a ir allá a hacer este trabajo y ustedes quédense aquí. Dice, vino en el desierto, dice, a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto el monte de Dios. Y dijo Moisés, yo tu suegro, le dijo a Moisés, yo tu suegro vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Lo que le llamamos ahora una carpa, ¿verdad? Hoy en día nosotros en esta cultura, en esta área no usamos la palabra tienda para decir una carpa, ¿verdad? Como para cuando vas a acampar, pero obviamente no eran para de gusto que andaban ahí. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Noten, por amor de Israel. Eso es importante. Entonces, si Moisés había visto todo el amor que Dios le tenía a Israel, creo yo que Moisés probablemente le tenía el mismo amor al pueblo. Y creo que sí. Porque hubo la oportunidad cuando Dios le dijo a Moisés, mira, ¿sabes qué? Me deshago de toda esta gente y empezamos de nuevo yo y tú. Y Moisés le dijo, no, 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 no. Dijo, porque después van a decir que por eso los sacaste para matarlos a todos. Entonces Moisés le tenía un amor a Dios para que Dios no quedara mal. Y porque también pienso yo que él ya se había engreído con el pueblo de Israel. Y los líderes es lo que deben de hacer. Así es como deben de ser los verdaderos pastores. Deben de amar al pueblo de Dios, así como Dios ama a su pueblo. Y en unos casos y en muchos casos hoy en día esa no es la situación. Entonces dice, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había liberado Jehová. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo liberado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo, bendito, miren, este hombre pagano ahora bendice a Jehová. Bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que liberó al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, miren lo que dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Dice, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Gloria a Dios, ¿verdad? Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ahora ya podemos ver aquí que todo lo que Dios hizo para Israel fue un testigo maravilloso y muy grande
para este sacerdote pagano, ¿verdad? Y ahora que dijo, esos dioses nomás no, pero el Dios de Moisés, el Dios de Israel, es grande. ¿Qué dice aquí? Dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. ¿Quién como nuestro Dios, verdad? Y luego dice, y aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Ok. Aquí veo un detallito yo donde digo, ok, entonces quizá Moisés tenía la mentalidad que el pueblo solamente podía escuchar a Dios por medio de él. Y vamos a ver más allá que el pueblo en realidad no quería escuchar la voz de Dios después, ¿verdad? Porque se asustaban con la voz de Dios y le pidieron a Moisés, no, habla tú con él y tú dinos lo que él dice. Aquí empezamos, ¿verdad? Donde Moisés decía, pues es que ellos vienen a mí a consultar con Dios, para que yo consulte con Dios por ellos. Dice, cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿Por qué? Porque probablemente no toda la gente conocía las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿Cómo estamos hoy en día en nuestra sociedad? De que hay muchos, bueno, vamos a dar, por ejemplo, quiero dar, por ejemplo, el hecho de que hay mucha gente que maneja, ¿verdad? Tú también probablemente manejas. ¿Conoces tú todas las leyes de manejar? ¿Conoces tú de que cuántos pies debes de estar antes de llegar a la esquina para poner tu señal que vas a voltear? ¿Conoces tú dónde te debes de parar para hacer el alto? ¿Correcto? ¿Y cuántos segundos debe de estar tu carro totalmente parado? O sea, que tu carro debe de llegar a cierto lugar antes de que llegues al alto, y cuando tu coche llega, tu coche va caminando hacia enfrente, y cuando tú frenas, el carro tiene que pararse y caerse así para atrás y estarse quieto. Cuando eso haces, es que tú hiciste un alto correctamente. Pero si no lo haces así, si haces lo que son los rolling stops, como muchos aquí en mi vecindad lo hacen, yo siempre llego y me paro completamente. Y a veces estoy yo primero, pero viene otro y viene rolling. Ahí viene. Y me tengo que esperar porque no se van a parar. Según ellos, frenaron un poquitito, se detuvieron un poquitito, pero zoom, les siguieron, ¿verdad? Entonces digo, bueno, pues ellos lo hicieron mal, pero yo lo voy a hacer bien. ¿Por qué? ¿Porque ellos me vieron? No. Porque Él está viendo que hay leyes y ordenanzas en esta tierra que debemos de seguir. Hay leyes, yo no estoy de acuerdo con todas las leyes. Por ejemplo, ¿por qué no puedo yo manejar 95 millas por hora en la carretera cuando no hay casi nadie? ¿Por qué no? A mí me gusta manejar rápido, pero no lo hago. Bueno, estoy mintiendo. A veces sí lo hago, ¿verdad? Pero yo sé que me atiendo a las consecuencias si algo llega a pasar, ¿ok? Pero la cosa es de que yo no estoy de acuerdo con todas las leyes. Pero ustedes saben muy bien que hay leyes donde cuando vas en las zonas escolares, y tú sabes bien que hay unas multas un poco pesadas. Hay leyes, y esa ley, por ejemplo, a veces no hay nadie, pero están las luces prendidas, ¿verdad? Ya están encendidas. Y digo yo,
Ay, hombre, 20 millas por hora, si no hay nadie. Y a veces, cuando no hay escuela, están las luces prendidas. Las luces significan algo. ¿Y qué es la ordenanza, la regla, que la ley? Es que debes de detenerte. Y si no te detienes y viene un policía y te pesca, te van a multar. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Vas a tener que ir delante de un juez, vas a tener corte, te van a cobrar tu multita. El otro día me multaron $87 porque me mandaron una foto de mi carro donde yo sé que corrí una luz roja. No estaba completamente, no sé ni cómo explicárselos. Ustedes saben, esas cámaras que tienen, ¿verdad? Y en la foto enseñaba mi carro, ¿verdad? Lo de atrás de mi carro y enseñaba la placa del carro. Y dije yo, no, pues voy a mandar el cheque porque yo sé que pasé esa luz roja. Y ya venía yo un poco muy rápido para detenerme cuando la luz estaba amarilla. Ya venía yo un poco rápido y yo creo que al casi alcanzar el final de la luz amarilla, ¡pum! Se puso la luz roja y me pescaron. Yo supe que hice mal. El instante cuando lo hice dije, ay, hijo, si me pescó la cámara ya me fregué. Y fue exactamente lo que pasó. ¿Por qué? Porque hay leyes y hay ordenanzas para protegerme a mí. A mí. Que si hubiera haber pasado, ¿verdad? Y yo le doy un golpe. O ellos me dan un golpe a mí. Como muchas veces cuando llegas a la luz y está la luz roja y estás nomás, ay, que pronto. Y lo que pasa es que nomás se prende verde y le pisa la gasolina. ¿Y cuántas veces no volteas a los dos lados a ver si no viene un loco por allá que se pasó la luz amarilla y luego la luz roja? Eso pasa, es lo que le llaman getting T-boned, ¿verdad? T-boned es cuando vas tú así, alguien viene y te dan un golpe por aquí. Entonces, hay leyes y siempre tienes que ir a las cortes. Ahora, imagínate tú, si nomás tuvieras un juez. Yo vivo en San Antonio. Imagínate si nomás hubiera un juez que tenía que escuchar todos los casos. ¿Cuánto tiempo te tardarías para entrar a una corte para que juzgara tu caso? Bueno, si fuiste tú el que hiciste mal o si alguien te hizo un mal a ti, ¿cuánto te ibas a tardar para estar esperando allí? ¿Verdad? Y aún con todas las cortes y todos los jueces que hay y todo, ¿verdad? Te indican con cuál tienes que ir y muchas veces vas y tienes que esperar en línea, como cuando vas a la marqueta a comprar carne, ahí estás parado en línea, escoge tu número y ahí te esperas hasta que te despachen a ti, ¿verdad? Entonces, hay leyes, ¿verdad? Y Moisés imagínense ustedes cuántas cosas podrían pasar entre un pueblo, una multitud de gente, cuántas cosas pasaban y que ellos tenían que ir con alguien para que hiciera la decisión. Entonces Jethro dijo, oye, estás haciendo esto a tu, a tu maldad. Dijo, ¿por qué? Porque pues te vas a acabar. O sea, ¿es todo lo que vas a hacer aquí? Yo creo que ni tiempo había para ir al baño. Estaba ahí constantemente esperando que la gente viniera. Y no creo que tenía que esperar él que la gente viniera. La gente tenía que esperar a que pues se los oyera. Ese era el caso. Pero entonces Jethro le dio a su suegro, le dio un consejo. Y pienso yo que Moisés probablemente estaba pensando, pues es que yo soy el que conozco la ley, yo soy el que tengo que dar buenos resultados, ¿verdad? Que están en acorde con la palabra de Dios. Pero entonces aquí hay algo muy, muy interesante que le dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien que lo hagas. Dijo, no está bien que lo hagas. Y le dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Pues sí, porque sin Moisés, ¿qué iban a hacer? Él era el líder. Dice, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y le dice, miren lo que le dicen. No nomás le da un consejo. Dice,
Oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Esta está tú por el pueblo delante de Dios, y sométete tú los asuntos a Dios. Que dijo, déjale todo a Dios, déjale a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces, Moisés había empezado a enseñarles cosas a la gente. Dice, sigue, enséñalos, instrúyelos, agárralos todos. Mira, aquí está hasta una clase enorme. ¿Ok? Millones de gente, hay mucha gente. Enséñales todas las ordenanzas, enséñales todas las leyes. Esa es una. Entonces le dio ahí por el lado de Moisés, que era responsabilidad de Moisés instruir a su pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo, aquí no va a haber de favoritos. Escoge entre todo el pueblo, dice, ciertas personas, cierto criterio que tenían estas personas, ¿verdad? Que tener, observar. Moisés tenía que ver cuáles estos eran que tenían estas cosas. Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones, fíjate, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, greed, avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y luego dice, ellos juzgarán al pueblo con todo tiempo, en todo tiempo, ellos juzgarán el pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Ahí le dio por el lado a Moisés, porque pienso yo que si alguien me dice, ¿verdad? Lo que le dijeron a Moisés, yo diría entre mí, pero si es un asunto muy grave, vas a ver esta persona que yo encargué de esto, vas a ver cómo juzgar esa cosa. O sea, eso para mí hubiera haber estado en mi mente, ¿verdad? Otra vez, ¿por qué? Porque quizá tengo la tendencia de no tenerle confianza a cualquier persona, ¿verdad? Que cualquier persona vaya a hacer la decisión apropiada. No tanto que yo quiera micromanejar, ¿verdad? Pero sino que a lo mejor no tengo la confianza de que esa persona pueda hacer ese trabajo y hacerlo bien. A mi gusto, quizá, no sé. Dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto. Miren, todo, dice, todo asunto pequeño. Perdón que me tardo, que estoy haciendo anotaciones aquí en mi Biblia. No teman escribir en sus Biblias, ¿eh? Hagan anotaciones. Este es tu libro de vida. Debes de poder hacer anotaciones. Dice, si esto hicieres, dice, y, miren la palabra, y Dios te lo mandare. Ellos están diciendo, mira, este es mi consejo, pero si esto los hace porque Dios te lo manda, ¿qué está diciendo aquí? Pues Dios es el que te va a dar la directiva, ¿verdad? Que lo hagas. Yo nada más te lo estoy sugiriendo, pero si Dios te lo manda, dice, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Qué bonito, ¿verdad? Y miren el versículo 24 dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Wow, hizo todo lo que le dijo. Obviamente este hombre tenía sabiduría, ¿verdad? Y dice, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo
El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Dice, y la última frase aquí, y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Vino a lo que vino y se fue. Pero imagínense ustedes todo el trabajo que les salvó, ¿verdad? Ese consejo. Ahora, ¿eres tú el tipo de persona que acepta consejos? ¿O eres un micromanejador? ¿Te gusta manejar todo desde lo más pequeño hasta lo más grande? Son cosas que tenemos que pensar, ¿verdad? Tenemos que pensar eso. Y simplemente porque muchas veces el carácter que tenemos, yo por ejemplo soy así, yo tengo que tener mucho cuidado. Cuando yo tengo gente trabajando bajo de mí, sea en el ministerio, sea lo que sea, yo tengo que tener confianza en la gente que yo tengo. No puedo estar constantemente micromanejando, pero sí tengo que estar en oración, ¿verdad? Porque quiero saber qué es lo que está pasando en el pueblo, entre la gente que Dios me ha encargado. Muchas veces por medio de la oración uno se da cuenta de los pensamientos de una persona. Quizás si los pensamientos son malos o las intenciones son malas o quizás las intenciones son buenas. Ah, me acuerdo cuando pastoreaba una iglesita ahí en Laredo, unas de las hermanas vinieron y me dijeron, hermana, es que usted de todo se da cuenta. Es que a veces no nos sentimos, no nos sentimos confortables, hermana, porque usted de todo se da cuenta. ¿Cómo le hace? Y le decía yo, mi cargo son ustedes, las ovejas. Ustedes son mi cargo. Yo por eso yo no me encargaba de nada del edificio, que si se pagó o no se pagó. No. Todo entraba, ellas, yo tenía esa gente, ellas se encargaban de todo eso. Yo nunca vi ni $1 de ese ministerio. Nunca. ¿Por qué? Porque era el ministerio de Dios. Las ovejas son de Dios. Y yo, como encargada de esas ovejas en particulares que Dios me mandó, mi cargo era de sus almas, de lo que están aprendiendo, de que tuvieran fe, de que su fe aumentara, de instruirlos, de enseñarlos, de enseñarles las ordenanzas de Dios. ¿Por qué? Porque yo los amaba a todos. Entonces yo tenía que estar al tanto de todo lo que estaba pasando. Yo no podía andar micromanejando todo lo que se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque en hacer eso me descuidaba yo de estar en oración, estar en la palabra o estar con cargos de lo que está pasando, lo que no está pasando, si se limpió la iglesia, si no se limpió, si hay agua, si hay luz, si se pagó la renta. O sea, yo tenía esa gente, ellos se encargaban de todo y todo corrió perfectamente bien. ¿Por qué? Porque son las ovejas de Dios y Dios se va a encargar de ellas. Pero el amor de un líder a su gente es primordial. ¿Por qué? Porque sangre fue derramada por esas almas. Sangre fue derramada por esas almas y no es algo que se toma ligeramente. Y esta palabra se la estoy dirigiendo a unos de ustedes quizás que ojalá toquen les toque escuchar este video. Si tú sientes que Dios te está llamando al ministerio, sea el pastoreado, evangelista, X, lo que sea, o nada más una persona que esté encargada de discipular a una persona, tú tienes que tener amor a esa persona, como si fuera tu propia sangre, como si fuera tu hijo, tu hija, tu abuelo, tu abuela, quien sea. Si tú no le tienes amor a la gente de Dios, al pueblo de Dios, retírate del ministerio. No estés gastando tu tiempo ni gastando el tiempo de los demás. Y no estés, por favor, si te metes al ministerio solamente para hacer dinero. Acuérdate que el libro de Ezequiel dice que Dios tiene algo en contra de esos pastores que trasquilan a las ovejas. Sí lo dije. Hay pastores que están trasquilando a las ovejas.
y están permitiendo que otras ensucien el agua de donde están tomando. Le voy a parar aquí. Creo que he dicho suficiente. Lo que sí les digo a ustedes es que Cristo derramó su sangre por cada persona, por cada oveja. Y si tú no los valoras y si tú te burlas de ellos y dices cosas, como me acuerdo una hermana mía vino y me dijo una vez, muy sentida porque estaba ya un poquito gordita, ¿verdad? Y viene y me dice que el pastor de ella se burlaba de ella, que le decía el comalito, el comalito. Miren, quiero que sepan que me encendí cuando ella me dijo eso. Me encendí y le dije yo a mi hermanita, le dije, ¿sabes qué? Y quizás no reaccioné bien. Le dije, ¿sabes qué, hermana? Dile a ese pastor que digo yo que pare su asunto de estar haciendo eso antes de que yo vaya y lo busque. Le dije, porque eso que esté haciendo él, que te hiere a ti, burlándote de lo que tú pesas o lo que comes o no comes. Le dije, en primer lugar, él no es el que te está manteniendo. La última vez que la vi le pregunté, yo no sé si le dijo o no le dijo, pero ese pastor se la pasó más serio con ella y dejó de andarse burlando de ella. ¿Por qué? Porque él no tenía ningún derecho de estar haciendo eso con esa oveja. Bueno, después de que Moisés hizo todo lo que Jethro le dijo, después se fueron de Egipto, ¿verdad? Ya se habían salido de Egipto y se fueron al Sinaí. ¿Ok? Se fueron al Sinaí. Dice que llegaron el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí en el capítulo 19. Y dice aquí que había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y luego dice, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Empezó Dios a decirles primeramente, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios dice que los trajo sobre alas de águilas. Les voy a decir la verdad, ese concepto no totalmente lo entiendo, pero obviamente es algo muy interesante y si ustedes estudian, el águila es una ave muy interesante porque habla de cómo la hembra águila escoge al hombre águila. ¿Cómo escoge al hombre águila? Como una mujer escogiendo a su marido. Pero lo que hace, dice, lo que investigué, que la hembra agarra un palo y dice que vuela alto, 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 alto. Y el águila macho tiene que volar también para arriba. Entonces, desde cierta altitud, el águila hembra suelta el palo y lo deja caer. Y ese águila tiene que pescar ese palo antes de que pegue al suelo. O tiene que agarrarlo antes de que llegue hasta cierta distancia del suelo. Es lo que tiene que hacer. Entonces, para hacerles la historia más corta, esta águila continúa haciendo eso. Y si el macho águila no pesca ese palo a cierto punto, ella lo bota y espera que venga otro que quiera ser su pareja. Y ella continúa haciendo esto, como 10 veces continúa haciendo esto hasta que ella pueda ver y esté segura de que ese macho águila va a poder pescar ese palo hasta cierta distancia de la tierra.
por qué lo hace? Es interesante, interesantísimo. Porque cuando, no sé cómo se dicen, los bebitos, aguilitos, ¿verdad? Cuando ellos ya están listos para volar, sabemos que la hembra los bota del nido. Desde los nidos están, creo que uno de los nidos están como 6 pies, ¿verdad? 6 pies de largo de un lado al otro, ¿verdad? Bastante, bastante grandes. Entonces, cuando el águila empieza a querer volar, los chiquillos, los polluelos, entonces la madre los empuja del nido y el macho tiene que pescarlos. El macho tiene que pescarlos antes de que peguen el suelo, si acaso todavía no pueden volar. ¿Por qué pone la madre águila al padre águila o al que futuro quizá padre águila? ¿Por qué lo pone por tanto estrés? Lo estresa. Lo estresa, ¿verdad? ¿Por qué lo pone por tanta prueba? Lo pone por tanta prueba porque ella quiere estar segura de que ninguno de sus polluelitos vaya a fallecer. Y eso es lo que Dios hizo. Imagínense ustedes, los hijos de Israel como que fueron echados fuera del nido. Y el padre águila estaba allí para pescarlos. Qué interesante, ¿verdad? Pienso yo que por eso Dios nos dijo eso, les dijo eso, que acordaran. Dijo que acordaran cómo los sacó en alas de águila, ¿verdad? Dice, ustedes vieron lo que hice y cómo los tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y recuerden lo que dice también el Salmo, a ver, déjame ver si lo encuentro aquí prontito. El Salmo 91. El Salmo 91 dice, el que habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Y habla de su plumaje. Dice, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo me quedo asombrada muchas veces de las cosas que encuentro en la palabra de Dios, que nos demuestra el amor de Dios. Y la única manera de darnos cuenta es estudiar su palabra. Gracias por estar aquí en mi canal, porque me encanta lo que les estoy enseñando. Yo creo que yo soy la que me gozo más que nadie, ¿verdad? Cuando hago estos videos. Pero ojalá que hasta este punto ya hayan recibido algo aquí de que el amor que Dios nos tiene. Fíjense todo lo que hizo Dios a los egipcios para sacar a su pueblo de allí. Y luego les recuerda, dice, ustedes lo vieron con sus propios ojos. Nadie se los platicó. Dijo, ustedes mismos vieron con sus propios ojos. Como yo los saqué. Yo los traje. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, estoy en el capítulo 19, el versículo 5. Dice, ahora que lo saqué, ustedes vieron, ahora les estoy diciendo, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué está diciendo aquí? De que en toda la tierra hay muchos pueblos, muchos. Pero ustedes, si guardan mis mandamientos, si escucharan mi voz, si dan oído a mi voz, hicieran lo que les pido, hicieran lo que les digo, dice,
ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Qué está diciendo? No hay ninguno que va a igualarse a ustedes. Por eso imagínense ustedes, estas religiones que dicen que Dios ha reemplazado el pueblo de Israel con la iglesia de Cristo, que Dios ha reemplazado, no saben de lo que están hablando. Obviamente no han leído la palabra de Dios. Dios no los ha reemplazado con nadie ni con nada. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel. Son los escogidos de Dios. Ahora, quiero tocar unos cuantos temas sobre eso. Dios le dio la Torá al pueblo de Israel. Él se lo podía haber dado a los egipcios, pero no. Él se lo podía haber dado a alguien más de tantas naciones y tantos pueblos que hay. Él se lo podía haber dado a cualquiera, se lo podía haber dado a cualquiera, pero no. Él escogió a la tribu de Jacob, a la tribu de Jacob, todos los hijos de Jacob. A José no le dio, o no lo llamó una tribu. ¿Por qué? Porque él recibió doble. Efraín y Manasa. Ellos fueron los que recibieron. José recibió la doble porción. Porque si José hubiera sido una tribu en sí mismo, hubieran sido 13 tribus, pero fueron 12. Así es que esto es muy interesante, ¿verdad? Pero Dios les está diciendo aquí, yo los saqué, yo los saqué y ustedes son míos. Yo los he escogido de entre todas las naciones para que sean mi tesoro especial. Es lo que Dios le dice, pero tienen que hacerme caso, tienen que hacer lo que les digo, tienen que poner oído a mi palabra. Dice, y ustedes me serán un reino de sacerdotes, fíjense, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que Moisés tenía que llevarle este mensaje a ellos. Entonces dice la palabra, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y miren, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Pero la gente mintió. ¿Y cuánta gente tenemos hoy en día que se acercan a Dios y le hacen promesas a Dios y dicen, si tú me haces este milagro, tú haces esto, tú haces lo otro, yo te sigo, yo te sigo? Y no guardan sus promesas. No, le mienten a Dios pensando que lo pueden manipular. Pero si Dios sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas, Él ya sabe, quizás en ese instante, por emoción, por dolor o por X, le haces una promesa a Dios. Y piensas, de veras de corazón, piensas que de veras lo vas a cumplir. Por eso Dios dice, no me andes haciendo promesas. ¿Por qué? Porque quizás no las cumplas. Y hay una recompensa para eso. Es como mentirle a Dios. Miren, no les he platicado todo mi testimonio. Un día voy a hacer un video sobre mi testimonio. Pero cuando yo me encontré con mi Jesús, yo sí le prometí a Dios algo. ¿Saben qué le prometí? Yo le dije que le iba a dar toda mi vida si me daba un nuevo empiezo. Y luego le dije que si me daba una vida nueva, que yo lo seguiría al resto de mis días. Que lo seguiría el resto de mis días. Yo no le dije que lo iba a obedecer el resto de mis días. Le dije que yo lo seguiría el resto de mis días. Y es lo que he hecho. Yo ya tengo más de 40 años de estar sirviendo al Señor. Lo sigo. ¿Y saben qué? Por el amor que Él me tuvo a mí y por el amor que yo le tengo, yo hago todo lo que yo puedo para obedecerlo. Porque yo me he dado cuenta que en la obediencia están las bendiciones. Y el pueblo de Israel se dio cuenta que cuando obedecían, Dios los bendecía. Cuando no obedecían, venía una maldición sobre ellos. ¿Por qué? Porque si Dios te abre la puerta y te dice, mira,
Obedéceme y entras por estas puertas y te voy a bendecir. Pero si me desobedeces, las puertas se cierran y no entras. No puedes estar en la presencia de Dios si eres un tipo de persona que constantemente quieres vivir tu vida a tu manera y a como tú quieras. Las cosas no se hacen así. Tú quieres pedirle a Dios sanidad, quieres pedirle provisión, quieres pedirle por tus hijos, quieres pedirle por tu sanidad, por tener mejores relaciones con tus parientes, llevarse bien, llevar la fiesta en paz, como digo yo. Que nadie te esté haciendo la vida hedionda. Pero a la misma vez tú le quieres pedir a Dios todo esto, pero tú quieres vivir como se te da la gana. Como dice la palabra de Dios, como asnos en un desierto, sin rienda, sin dueño, sin nada. Pues las cosas no se pueden hacer así con Dios. Y a mí no me gusta hacer la gente que se sienta mal, pero ¿saben qué? A veces la verdad incomoda. Pero yo prefiero decirles la verdad y decirles, para tener una caminada exitosa con Dios, tienes que obedecer. La obediencia es mejor que sacrificios. Y eso es lo que tienes tú que proponerte hacer, que si tú vas a prosperar en tu vida, aunque a veces parezca que no, ¿verdad? Que no te está saliendo nada bien. No le hace que lo que parezca. Dios tiene un propósito para ti porque Dios te ama. Dios te ama. Y tú, si estás escuchando este video, sabes que eres muy en particular tú para Dios. Porque yo no soy famosa. Si alguien te envió este video es para bendecirte. Ojalá que si has llegado hasta este punto, qué bueno, gracias a Dios. Te felicito. Porque yo te amo y por eso hago estos videos y Dios te ama. Y yo quiero que tú conozcas el amor de Dios. Y la única manera de conocer el amor de Dios, si no lo conoces, si no tienes una relación con Dios, la palabra de Dios dice que es arrepentimiento, arrepentirte de tus pecados. ¿Sabes por qué? Porque eres pecador. Eres pecador. Y si no conoces al Señor como tu Salvador, eres pecador y vas de viaje al infierno. Porque el pecado que te lleva al infierno no es tanto que tomas, que fumas, que bailas, que tienes una boca como un excusado. El pecado que te lleva al infierno es no conocer a Cristo. Rechazar el sacrificio que Dios hizo por ti. Porque sabes que cuando tú vienes a conocer a Cristo y tú te entregas totalmente a Él, sinceramente, no con manipulación y esto y que lo otro, no. Pero si tú te entregas totalmente a Él y tú te decides, yo lo voy a seguir, pase lo que pase, aunque todo el mundo me deje, aunque todo el mundo me abandone, yo lo voy a seguir. ¿Sabes qué? Dios te va a bendecir. Tú vas a ser ese tesoro del cual Dios está hablando aquí. Porque cuando Dios nos saca de Egipto, el Egipto espiritual, la oscuridad del pecado, Él nos saca en alas de águila. Él sabe cómo pescar ese polluelo que somos nosotros. Él sabe. Él conoce los problemas que tenemos. Pero si nosotros vamos a ser como asnos salvajes en el desierto, que no queremos escuchar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, obedecer y hacer la palabra de Dios, y van a andar como asnos salvajes en el desierto, pues ¿sabes qué? Eso no te va a salir de bueno para nada. Te estás perjudicando tú y a tu familia. Y si tú eres el hombre de la casa, eres el hombre principal en tu casa, ¿verdad? Que tú eres el que tienes a tu esposa, a tus hijos, y tú no les estás enseñando la palabra de Dios, ¿sabes qué? Estás quedando muy mal con Dios. Porque es tu responsabilidad como hombre del hogar, la cabeza del hogar. Y si tú eres uno de esos que eres muy macho, que no, que yo quiero mi cena cuando yo llegue, y mis calcetines y mis calzones limpios y preparados para cuando yo me meta al baño a bañarme, pues ¿sabes qué? Sé suficiente macho para seguir a Cristo y llevar a tu familia en el camino a la salvación y guíalos por medio de la palabra de Dios. A ver qué tan macho eres, hincarte, arrodillarte delante de tu Creador y pedirle perdón.
Porque Él te ama tanto que te ama. No tienes ninguna idea. Así que, mira, aquí te estoy diciendo la verdad. Aquí te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice, para que tú vengas al conocimiento de tu Creador, porque Él te ama. Y si tú amas a tu familia, acércate a Dios. Olvídate de todas las cosas que haces, como decimos, de andar allá en el pedo, en el baile X, lo que sea. ¿Sabes qué? Olvídate de eso. Si estás tan adicto a esas cosas o tienes adicciones, si tú te entregas totalmente al Señor y de veras esfuérzate a buscarlo, a seguirlo, a aprender su palabra, ¿sabes qué? Dios te va a liberar de todas esas adicciones. Dios te va a liberar de las cosas que te afanan, las cosas que te lastiman, las cosas que te causan que seas un hombre que la gente dice, no hombre, ese nomás no. No hombre, fíjate, ese es bien a todo dar, pero nomás se emborracha. Uf, olvídate. Dios te puede cambiar. Y no nomás te puede, Él quiere cambiarte. Pero sabes que Él requiere cosas de ti. Así como Él requirió cosas de mí, Él requiere cosas de ti. Y sí son cambios que vienen poco a poco, poco a poco. Y más rápidos vienen cuando te metes en la palabra de Dios, o sea, que te echas un clavado en la palabra de Dios y que dejes que el agua limpia de la palabra de Dios, que limpie tu ser, que limpie tu vida. ¿Por qué? Porque somos un pueblo especial. Somos un pueblo especial. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere tocar nuestro corazón. Entonces, yo, como Jethro aconsejó a Moisés, yo te aconsejo a ti que vengas a conocer a tu Creador. Entonces, Dios le da las instrucciones a Moisés, ¿verdad? Y le dice, bueno, pues ustedes ya vieron cómo los saqué de allá. Y miren, los traje hasta acá, los traje hacia mí. Dice, ahora si me haces caso, dice, van a ser ese tesoro. La palabra, lo que le llama en inglés peculiar treasure, ¿verdad? Ese tesoro muy especial. Es un tesoro poseído. Es un tesoro poseído. Es posesión, dice Dios. Ahora somos posesión de Él. Ahora, si dices, ay, yo no soy posesión de nadie. Pues es lo que piensas. Si tú piensas así, que piensas que no eres posesión de nadie, te tengo una noticia muy mala. Más que si el doctor te dijera que tienes cáncer. Peor. Si no eres posesión de Dios, eres posesión de Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Satanás es el Dios. Dios con D chiquita, D mayúscula, digo minúscula, D minúscula, D chiquita. Si no eres posesión de Dios, eres posesión de Satanás. La palabra de Dios dice que eres hijo de Satanás, eres hijo del diablo. Todos dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, 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 no. No todos somos hijos de Dios. Hubo una temporada cuando yo no era hija de Dios. Yo ni lo sabía. Nadie me lo había dicho. Pero cuando ya vine a conocer a mi Cristo y empecé a meterme en la palabra, a leer, a estudiar, me di cuenta claramente, aquí me lo dice, aquí dice que yo tengo que arrepentirme y pedir perdón. Eso es lo que me hizo a mi hija de Dios. Y buena hija de Dios es la que sigue los mandamientos de Dios. Así es. Dice que nos va a hacer un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué quiere decir santa? Separada hacia Él. Pero hay tal cosa como la santidad y nosotros debemos de buscar la santidad. ¿Qué quiere decir? No andar haciendo lo que el mundo hace. ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad? Dice la palabra de Dios. No podemos andar haciendo lo que el mundo hace. Pues si vas a andar haciendo lo que el mundo hace y es lo que quieres, pues allá quédate. ¿Qué vienes aquí? ¿A tratar de meterte en la casa de Dios si quieres vivir como el diablo? No, no se vale, amigo, no se vale. Entonces dice aquí que Dios le dio el mensaje a Moisés y Moisés le dio el mensaje a la gente. Y Dios les dijo a Moisés, dijo que él venía en una nube gruesa, que iba a venir en una nube gruesa, ¿verdad? Una nube pesada.
y que la gente iba a escuchar su voz y que cuando él hablara con ellos, entonces iban a creerle a Moisés y que todo esto iba a ser pasado de generación a generación. Es lo que dijo. Entonces él le dijo a Moisés, separa a la gente, que se laven su ropa, que se separen, que no tengan relaciones con su mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no quería que vinieran a él en la carne. Dios quería que vinieran a él con un pensamiento limpio, ¿verdad? Para escuchar, para estar abiertos a la presencia de Dios y no estar pensando en lo carnal. Eso es lo que Dios quería de su pueblo, ¿verdad? Y que viera el pueblo que Dios estaba requiriendo una cosa tan sencilla como lava tu ropa. Pienso que a lo mejor, pues en ese tiempo no había aire acondicionado. Pienso que a lo mejor, pues en el desierto, imagínate tú, todos sudados, todos hediondos, todos apestosos a sudor, a pies, a todo eso. Tú sabes bien cuando traes sandalias y entra tierra en tus sandalias y sudas, cuando te las quitas, fuchi, cómo huele, ¿verdad? Entonces Dios dice que mi pueblo se lave y se bañen, se laven, se aseen, se vistan, ¿verdad? Que laven su ropa, ¿verdad? Y que no tengan relaciones con sus mujeres. Dijo, en 3 días los voy a ver. Dijo, quiero que vengan y vamos a platicar. Es lo que Dios quería. Porque dijo Dios que todo esto se iba a pasar de generación a generación. Lo que Dios tenía para su pueblo se iba a pasar de generación en generación. Pero cuando el pueblo se acercó, el pueblo temió cuando descendieron, ¿verdad? Cuando fueron al monte, al pie del monte, Dios dio instrucciones que no se acercaran, que no se arrimaran, ¿verdad? Que tuvieran un límite, ¿verdad? Entonces dijo, el que tocare aquí o que se acerque donde no debe va a morir. Sea animal o sea hombre, va a morir, no vivirá, dice el versículo 13 del capítulo 19. Entonces dice que descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Él es un Dios consumidor, gente. Él es un Dios consumidor. ¿Ok? Él es al extremo. Entonces dice aquí que el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y han encontrado pruebas que allí hubo fuego. Dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba a Dios y respondía con voz tronante. Dios le respondía con Dios tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Wow. No me puedo yo ni imaginar cómo estaría allí el asunto. Dice también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Ok, para no matarlos, ¿verdad? Dice, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Cómo les hubiera gustado estar ahí? Pero saben que estaba yo pensando,
en el otro video les platiqué que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Pero también tenía que sacar a Egipto de sus corazones. ¿Por qué? Porque 450 años de estar en esclavitud, ¿cuántos dioses no traían? ¿En cuántos dioses no creían? Si hoy en día hay religiones, personas en religiones que no pueden dejar sus ídolos, no pueden dejar sus ídolos. Miren, les voy a decir algo muy interesante. Cuando yo primerito vine a conocer al Señor como mi Salvador, yo empecé a leer su palabra y yo empecé a entender de que yo no podía orarle a estos santos, a que lo que sea, ¿verdad? Ni se los voy a mencionar. Ustedes ya saben, y hay no nomás santos, pero hay muchas otras cosas que la gente tiene por ídolos. Yo tenía, y no les voy a decir exactamente qué era, ¿verdad? Pero yo tenía un cierto collar, que no lo usaba, pero lo tenía porque alguien me lo había regalado. Y no por venía de Dios. Y fue lo que yo reconocí cuando empecé a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que un día lo agarré y estaba yo limpiando el cuarto y me lo encontré y estaba el bote de basura. Y me acuerdo que lo agarré así y lo tenía así arriba del bote de la basura y el bote de la basura está aquí. Y me entró un temor tirarlo. Me entró un temor tirarlo. Porque yo pensé que si yo lo tiraba, aunque yo ya sabía que eso no provenía de Dios, yo pensé que si yo lo tiraba me iba a pasar algo mal. O sentí como que, no, si lo tiro estoy desobedeciendo a Dios. Déjenme explicarles de eso. Eso pasa con ídolos y muchas otras cosas, o que aprendan de esto. Lo que yo sentí allí fue un espíritu de religión, por uno, y otro espíritu no sé de qué, no sé, pero fue algo que me tenía atada a eso. Algo que no me quería soltar, aunque yo ya había venido a conocer la verdad. Entonces yo dije, pues si yo ya sé que la palabra de Dios es cierta, ¿por qué me voy a quedar con esta cosa? Pero sentía como un temor, como que algo me agarraba, un temor me agarraba. Entonces me puse así y dije, ¡pum!, lo solté en el bote de la basura. Miren, cuando yo hice eso, algo se quebró de sobre mí. Algo se quebrantó sobre mí. Y sentí una libertad y una liberación tremenda, bonita. El temor se fue, se me quitó ese temor, se me quitó esa duda, se me quitó todo eso. Porque entendí que yo en obedecer a Dios, aunque me fui en contra de mis creencias, aunque me fui en contra de cosas que yo sabía que me habían enseñado desde mi niñez, fui en contra de ese temor, fui en contra de ese pensamiento de duda, de miedo, ¿verdad? Dios me liberó. Y muchas veces es lo que tenemos que hacer. Si tú tienes algo en tu casa que tú sabes bien que no es de Dios, Dios ya te sacó de Egipto. Ahora tiene Dios que sacarte a Egipto de tu corazón. Y allí es donde una cosa muy tremenda, ¿verdad? Porque aprendemos desde nuestra niñez a hacer ciertas cosas de cierta manera. Y decimos, pues yo lo hago porque mi mamá lo hacía. Está como una historia de una muchacha que su esposo compró un pedazo de carne, ¿verdad? Grande. Y entonces ella tenía una cacerola y iba a cocinar esa carne en esa cacerola. Entonces ella agarró la carne y le cortó un pedazote, lo echó a la basura. Entonces le dijo el esposo, oye, dijo, ¿por qué tiras ese pedazo de carne a la basura? Dijo, pues no sé, dijo, es que así lo hacía mi mamá. Dijo, pues llámale a tu mamá y pregúntale por qué lo hacía ella así. Cuando teníamos el dial, ¿verdad? El teléfono, le metías el dedo y le dabas cuenta. Muchos de ustedes que nomás conocen los celulares no saben de qué estoy hablando. Pero así eran los teléfonos del más allá. De antes, digo, de antes. Entonces le llama a la mamá y le dice, oye, mami, fíjate que esto, que el otro, y pues mi esposo quiere saber que por qué le corté este pedazo de carne antes de echarlo a la cacerola. Dijo, oh, está bueno. Dijo, pues no sé, mija. Dijo, es que mi mamá sí lo hacía. Ahora su abuela, ¿verdad? Dijo, pues llámale, abuelita, y pregúntale. Aquí ya eran 3 generaciones.
le llama a la mamá, a la abuela de la muchacha y le pregunta, oye, mamá, ¿por qué cortabas ese pedazo de carne y lo tirabas en el bote de la basura antes de echarlo a la cacerola? Le dice la mamá, es que la cacerola estaba muy chica. Ven qué tan insensatas son las cosas a veces. Qué tan insensatas son las cosas. ¿Cuántas veces no tenemos tradiciones que no nos benefician, sino que nos quitan la bendición? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos ignorantes, o somos orgullosos, o somos testarudos. No, pues es que así lo hacía mi mamá. No es que así lo hacía mi papá. No es que así lo hacía mi tatarabuelo. Me recuerdo una vez que tenía un estudiante yo que era bien grosero. Era un futbolista y era enorme, el huerco estaba grande, ¿verdad? Y entonces se portaba bien mal conmigo. Y un día lo saqué para afuera y pues yo le llegaba muy apenas aquí. Ya estoy yo viéndolo así para arriba. Le dije, oye Marcelino, dime tú por qué tú te portas de esta manera y por qué tú eres así, por qué bla, bla, bla. Y se queda viéndome así y me dice, pues es que mi papá así era. Dije, oh, sí. Sí, dijo, porque mi abuelo también así era, así es. Oh, le dije yo, ok. Entonces, mijo, lo que me estás diciendo es que tú vienes de una familia de puros ignorantes. Y se quedó viéndome así. Dijo, ¿qué? Sí, le dije, vienes de una familia de puros ignorantes. Y dijo, mira, nunca lo había pensado de esa manera. Le dije, bueno, mijo, le dije, no tienes que portarte de esa manera. Soy tu maestra, debes de respetar. ¿Qué no te enseñaron a respetar? No, pues sí, pero pues es que, no, es que nada, usted se va a portar bien conmigo de hoy en adelante. Miren, quiero que sepan que ese muchachito, bueno, muchachote, ¿verdad? Cuando yo me salí de esa escuela, perdón, cuando se terminó el semestre, ese año que se terminó, quiero que sepan que hasta me lloró. Me lloró porque él ya se iba a ir a otro grado. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando uno puede entrar hacia el corazón de una persona con la verdad, así como estoy tratando de hacer con ustedes, con la pura verdad, porque esa es la única manera que lo hago. Así que tenemos tradiciones muchas veces que nos roban las bendiciones. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los fariseos? Jesús le dijo a los fariseos, ustedes hacen que no valga la palabra de Dios por sus tradiciones. ¿Qué estaba diciendo? No estaba diciendo que la palabra de Dios no tenía poder o que la palabra de Dios no valía. Lo que estaba diciendo era que no podían recibir las bendiciones de Dios porque estaban con sus tradiciones o sus cosas que no eran necesarias. Ponte a pensar tú. Tú dices, pues yo soy de esta religión, yo soy de la otra religión. Pues Cristo no es de ninguna religión. Si tú vas a permitir que tu religión y tus tradiciones y tus creencias que no son bíblicas te detengan de venir a los pies de Cristo y conocerlo, entonces tú te vas a fallar tus bendiciones y te vas a fallar la eternidad con el Señor. Eso es importante. Pónganse a pensar. Las tradiciones tienen mucho poder, pero hay veces que hay tradiciones que no sirven. No sirven. No todas las tradiciones que tenemos sirven. Pues, ¿qué es eso de que hay personas que se van a celebrar la Navidad y todos los años que celebran la Navidad van nomás a la misa de gallo, que le llaman? Van a la misa de gallo y luego ¿qué? Después salen de ahí y se van a la peda. Y es lo que hacen todos los años, y sus hijos y sus nietos y todo el mundo con ellos. Y para cuando te das cuenta, ya los chiquitos ya crecieron y llevan las mismas tradiciones. Óyeme, eso no concuerda con las palabras de Dios. Hay que cambiar esas tradiciones. No, ¿saben qué? Vamos a ir a la iglesia donde predican la palabra de Dios y se mueve el Espíritu Santo de Dios, donde sacan demonios, donde alaban a Dios con sinceridad. Sí, dije donde sacan demonios, donde creen toda la palabra de Dios entera, no nomás lo que les conviene. A esas son las iglesias que deben de estar asistiendo ustedes. Y si no están en una iglesia así, busquen. Y si no tienen iglesia, por favor, háganme el favor de venir a mi canal y escuchen la palabra. Yo les voy a enseñar lo que es correcto. Yo no los voy a engañar de nada y ni les voy a mentir de nada. No gano yo nada con eso. ¿Saben por qué? Porque allá mi Padre Celestial me está escuchando y me está viendo.
Y a mí sí me lleva por un camino recto, ¿sí? Hay que obedecerlo. Entonces Moisés dijo, bueno, pues la gente no se puede acercar. Pero Dios le dio todas las instrucciones, ¿verdad? De que santificara a la gente. Y Dios se puso allí a hablar con Moisés y con el pueblo de Dios ahí en el monte Sinaí. Entonces allí vieron los relámpagos y vieron todo lo demás. Y Dios le dijo todo lo que tenían que hacer. Todo el mundo se tenía que santificar, incluso los sacerdotes. ¿Qué te dice? Entonces vamos a ver a Hebreos. Voy a brincar a Hebreos 12. Capítulo 12, versículo 18. Pero no se los voy a leer todo, ¿ok? No se los voy a leer todo. Nomás les voy a leer una porción. Vamos a ver aquí. Hebreos capítulo 12. Perdón. Aquí me estoy tardando un poquito más, pero ahorita que estoy haciendo este video ya son las 2 de la mañana, pero aquí la llevo y estoy muy alerta. Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, el versículo 18 al 29. Se los voy a leer porque quiero que lo escuchen bien. Dice, porque os no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y de la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que él se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés mismo. Y no era la primera vez que le había hablado con Dios. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desecháis al que habla. No desecháis al que te está hablando ahorita en este momento. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Gloria a Dios. Y voy a parar este video de una vez porque tengo mucho más todavía. No tengo mucho más. Aquí lo voy a terminar. Cuando leemos en Isaías, ¿verdad? En la parte del Parashá, Isaías 6, de esta parte del Parashá, allí demuestra la corte que Isaías vio en el cielo, que vio el poder de Dios y tembló. Dice, también en otra parte, ¿verdad? Dice, un punto en tiempo, Ahaz estaba por hacerse rey. ¿Por qué? Porque Dios es el que habla y trata con los gobiernos. Ahaz iba a traer una corrupción espiritual al pueblo de Dios. Dios le dice a Isaías que la gente, la nación, dice, no van a dejar de oír y ver, que no van a escuchar ni a comprender, no van a querer oír, ni van a hacerle caso.
Esto fue ya después de que se empezaron a establecer los reinos, ¿verdad? Lo que había pasado en el monte Sinaí ya se había demostrado antes, ¿verdad? En Isaías 6, ahí habla de eso, ya se había demostrado esto antes, no era la primera vez. Dice, esta experiencia en el monte Sinaí les enseñó la gloria de Dios y los llamó que entendieran el llamado que Dios tenía para ellos, que se hicieran un reino de líderes y una nación santa. El Nuevo Testamento habla, las Escrituras hablan de las cualificaciones de los líderes. Ahora, mi última pregunta. Dice, ¿tienen ustedes líderes aptos que hablen la verdad? La voy a hacer otra vez. ¿Tienen ustedes líderes que les hablen con la verdad? ¿O no les hablan con la verdad porque temen de que se vayan de la iglesia y dejen de diezmar y darles dinero? ¿Están ustedes yendo a una iglesia porque les están haciendo cosquillitas en los oídos? ¿Por qué están en la iglesia donde están? Eso se los pregunto yo. Personalmente se lo estoy preguntando. ¿Por qué están en la iglesia donde están? ¿Están ahí porque están muy a gusto porque no les hablan con la verdad? ¿Están ahí para hacerles cosquillitas en los oídos? ¿O por qué están ahí? Porque hay muchas iglesias que se enfocan en eso, en hacerles cosquillitas en los oídos para que la gente se quede y que la gente no se vaya. Ahora les voy a leer otra escritura aquí en Pedro. Esta va a ser la última ya, y ya voy a cortar mi video, ¿ok? Porque aparte de que muchos de ustedes a lo mejor estaban escuchándolo cuando se acostaron y ya se quedaron dormidos, ¿verdad? Ojalá que no. Despierten, amores, escuchen la palabra. Ok, primera carta de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10. Aquí tengo en mis notas, termina con esto, ¿verdad? Dándoles la palabra siempre a mis pajaritos, a mis aguilitas. Les estoy dando su alimento aquí. Primer Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 10. Está un poquito larguito, pero bueno, aquí vamos. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Yo nunca he sido avergonzada en creer en mi Señor, ni tú tampoco lo serás. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Los que están aquí que no conocen al Señor. Voy a tomar este momento para invitarlos que vengan a conocer al Dios viviente, al Dios vivo, el mismo Dios que se manifestó en Isaías 6, el mismo Dios que se manifestó en el monte Sinaí, el mismo Dios que hizo todas las plagas en Egipto y que sacó a su pueblo en alas de águila. Vengan a conocer a su Creador. Tienen una oportunidad aquí ahora
Y no les voy a decir, oren esta oración pequeñita conmigo para ser salvos. No, 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 no. Yo no lo hago de esa manera. Yo quiero que tú escudriñes tu corazón y yo quiero que tú sepas que si tú no vienes a Cristo y no conoces a Cristo, tú eres un pecador y no eres hijo de Dios. Punto. Así es. Créelo o no lo creas. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Así que, porque Dios te ama tanto, Dios te quiere en su reino, yo te voy a decir a ti que lo que tú tienes que hacer es, primeramente, arrepentirte de tus pecados. Habla con Dios así como si platicaras conmigo. Habla con Dios sinceramente arrepentido por tus pecados y tus cosas malas que has hecho, tus maldades, tu vida donde has cerrado todo lo que has hecho. Pero pídelo en sinceridad. Esa es la clave. Sinceridad. Pídelo en sinceridad. ¿Ya estás cansado de la vida que llevas? ¿Ya estás harto? ¿Ya estás, como quien dice, debajo del barril? Pues ya es tiempo que te salgas de allí. Y Dios es el único que te puede sacar de allí. Así es que pídele a Dios que te perdone por tus pecados. Tienes que creer en tu corazón que Cristo vino a morir por ti en esa cruz y que Cristo fue nacido de una virgen. Y eso es importante, porque la semilla de Dios, la semilla limpia, incorruptible, vino por medio de Jesucristo. Por eso la sangre de Cristo es lo único que te puede salvar. No hay ninguna sangre de hombre ni de animal que te pueda salvar. Solamente la sangre de Cristo. Pídele perdón a Jesús. Habla con Él. Dice la palabra de Dios que si tú confesares con tu boca que Él es Señor y tú creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, tú serás salvo. Yo no vengo aquí a hacerte cosquillita en los oídos. Te estoy diciendo la verdad para que tú tengas un éxito con tu Dios, con tu Creador. Así es que, por favor, piensa en lo que te acabo de decir. Ponte a solas con el Señor, ora, pídele al Señor que te salve, pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete y decide dejar el mundo atrás y seguirlo solamente a Cristo, seguirlo solamente a Él. Él quiere que tú entres en el reino de la luz. Él está dispuesto a sacarte de las tinieblas y te saca de las tinieblas en alas de águila, como sacó a su pueblo de Egipto. Él está dispuesto a hacerlo a ti. Los amo. Gracias por venir y visitar mi canal. Por favor, compartan mi canal. Mándenme a todos los países del mundo a predicar el evangelio. Quizás unos no entiendan español, pero quizás alguien se los traduzca, no sé. Dios me los bendiga. Les hablo otra vez más. Hope Garza con Two Sisters Ministries S.A. aquí en San Antonio. No olviden de suscribirse a mi canal y de darme un like, porque eso ayuda bastante, gente. Eso ayuda bastante. Y por favor síganme y pónganse para recibir las alertas cuando subo un video. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video.